Bueno, bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión de este seminario. Por el tema de horario, a partir de ahora vamos a hacer algunas presentaciones en español, unas presentaciones serán en inglés y tenemos traducción simultánea en el botón que tienen el Zoom abajo. En esta sesión tenemos tres investigaciones muy buenas, una relacionada con productividad y sector agrícola, y las otras dos relacionadas con la política monetaria. Para no tomar más tiempo, César Blanco, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que compartas tu investigación y tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Perfectamente, sí. Bueno, voy a presentar la presentación en inglés porque había preparado todo en inglés. Espero que no sea un problema. No, para nada. Okay, so, bueno, gracias. Thank you for inviting me to this very interesting seminar. My name is César Blanco. I am from the Central Bank of Paraguay, and I will be presenting this paper titled Agricultural Composition and Labor Productivity. This is a joint work with Xavier Raurich from the University of Barcelona. So the motivation behind this paper is is this question here, is what explain cross-country differences in income. So why some countries are poor and why some countries are rich. So one way to view this problem is in this table here, which is replicated from a paper by Lagacos and Bois. And in this table here, you have the ratio of labor productivity in a country in the 90th percentile of the world income distribution divided by the labor productivity in a country in the 10th percentile of the world income distribution. So this is the ratio of labor productivity in rich countries compared to labor productivity in developing countries. So for example, here, this 22 means that at the aggregate, labor productivity in rich countries is 22 times larger than in developing countries. However, if we go into beyond the aggregate and we look in sectors such as agriculture and non-agriculture, what we find is that differences in labor productivity between rich and poor countries are not that high in the non-agricultural sector, but they are super high in the agricultural sector. In fact, labor productivity in rich countries is around 45 times higher than in a developing country. And the problem is that if you look here in this third row, that around 78% of the people in this country work in agriculture, which is the least productive sector. And only 22% of the people work in non-agriculture. In rich countries, it is the opposite. Almost everybody is working in non-agriculture. Almost everybody is working in non-agriculture and almost nobody is working in agriculture. So one way to view the problem of cross-country income differences is that there is too much employment in developing countries in agriculture, which is the sector that is very unproductive. So, of course, it is a key issue to understand why agricultural labor productivity in developing countries is so low. In the literature, there are many papers in the literature on this topic. The literature argues that one of the reasons why agricultural productivity is low in developing countries is because of misallocations. So misallocations basically means that resources are not properly allocated in agriculture in developing countries, typically because there is some sort of policy preventing a better allocation of resources. And for example, Restuccia and Adamopoulos, they report that there are big differences in farm sizes between rich and poor countries. So in rich countries, the farms are very big, and in developing countries, the farms are very small. And these economists argue that this is because there is usually a policy that prevents more skilled farmers to acquire more land,
and therefore the land in developing countries in farms is very small. Other reasons why agricultural productivity is low in the literature are differences. There are differences in technology in agriculture between developing and developed countries. There is selection, there is uninsurable risk and incomplete capital markets. There are differences in the quality of capital. And other people also ask if it is geography, for example, what explains the low productivity in agriculture. Adamopoulos and Restuccia, they find that it is not because of geography that poor countries have low agricultural productivity. It's usually related to policy decisions and not because of geography. So what do we do in this paper? In this paper, we want to contribute to this literature and explain why agricultural productivity is low. So we notice that in the literature above, usually there is only one aggregate agricultural sector which is producing a single commodity. So in the literature, agriculture is seen as if all products are the same. However, in reality, agricultural products are diverse and they can be produced with different technologies. Only recently, there are some papers noticing this heterogeneity within agriculture. One example is Sebastián Sotelo. There is another paper by Adamopoulos and Restuccia, and also Rivera Padilla. Sebastián Sotelo, for example, he has a paper of regional specialization, and he uses Peru as a study case. So in this paper, what we do is that we consider that agricultural products are diverse, that they can be produced with different technologies, and that the consumption habits can change with development. So what we do is we ask if the increase in labor productivity that is observed with development can be explained by a change in the composition within agriculture. More specifically, our contribution is to show that a structural change within agriculture can explain the increase in agricultural productivity in a time series for Brazil, and also structural change within agriculture can explain cross-country differences in agricultural productivity. So just to clarify here, there is a lot of there is a big literature on structural change. Structural change is a fact, it's a characteristic of economic growth. So as countries grow, what happens is that the agricultural sector typically declines and manufacturing and services rises as a share of total employment or total output, for example. So in this paper, we report that there is also a process of structural change, but within agriculture. And what we report is that agriculture in times becomes more capital intensive. So how do we do this? We use data from the US Census of Agriculture and also data from FAO, and we identified a capital-intensive agricultural sector and also a labor-intensive agricultural sector. And then what we do is we introduce a mechanism in a multi-sector growth model that relates changes in sectoral composition to changes in productivity. And the mechanism of our model is explained here. It's very simple. I will briefly mention it to you now. So what happens in our model is that as the economy develops and capital accumulates, the price of labor-intensive agricultural products relative to the price of capital-intensive agricultural products rises. So this price ratio increases. And because we assume that these two types of crops are imperfect substitutes in preferences, what will happen is that the production of labor-intensive agriculture will decline and the production of capital-intensive agriculture will increase. And therefore, agriculture will become more capital-intensive, the size of the farms is going to increase, the number of farmers is going to decline, more productive farmers are going to remain in agriculture. And because of all of this is happening at the same time, we are going to be able to explain the rise of agricultural labor productivity.
So, and to make sure and this was understood, I will mention this one more time. So everything is happening because there is a rise in relative prices, and because these crops are substitutes in preferences, then we have a change in the composition of agriculture. So in the rest of the presentation, what I will show you very briefly is how we classify agricultural sectors into capital intensive and labor intensive. Then I will briefly show you the main assumptions of our model, and then I will show you the results. So in order to classify agriculture into capital intensive and labor intensive, what we do is we use data from the US Census of Agriculture, which provides data at the crop level on the market value of production and also the market value of capital, only for the United States, of course. And then what we do in this table here is we compute this ratio. This ratio is simply the value of capital divided by value added for each category of crop and for all the years that we have available. And what we find is that for crops that are in these first two groups, the ratio is larger than for crops that are in these in the last two groups. So crops like oil seeds and grain are more capital intensive than crops like vegetables or fruits. And this ratio is very stable in all the years for which we have data from the census. So if we go inside the groups, what we find is that all the crops that are inside these two groups here in the left are in general more capital intensive than all the crops that are in these other two groups here on the right. So for example, all that we are saying is that crops like soybeans or wheat or corn are in general more capital intensive than vegetables and fruits. So with this classification of crops, now we have a classification and we can tell which crops are capital intensive and which crops are labor intensive. So what we do is we collect data on how much land is allocated to each crop, the prices of the crops, and the production of the crop for each crop and for all the countries available in the FAO database. And we combine all this data on crops with data on relative productivity in agriculture compared to non-agriculture. And we combine also with relative capital intensity between agriculture and non-agriculture, and with other pieces of information. And we are able, so we assume that the same classification of crops for the US holds for all the other countries, and we can produce these graphs here. So basically we can tell how much agriculture is in capital intensive agriculture in all the countries that we have available from our different data sets. So in this picture here, what you can see in the panel A is that according to our classification, the countries that have more land in capital intensive agriculture, so in crops like wheat or soybeans or corn, are also the countries that have higher capital intensity in agriculture compared to non-agriculture. So this, in a way, gives support to our classification of crops because we are using two sets of data that are totally independent between each other. So in this graph, you can see that richer countries, they allocate more land in capital intensive agriculture. And in these countries, agriculture is also more capital intensive. In panel D here, you have the data that has already been reported by many other economists before, basically that richer countries have higher labor productivity in agriculture compared to non-agriculture. So this graph is telling you that in poor countries, the labor productivity of agriculture is only, for example, 5%
compared to non-agriculture, but in rich countries, labor productivity can be up to 60%, for example, compared to the non-agricultural sector. And so there is a positive association between how rich is a country and how productive is agriculture, right? And then in these other panels, the panels B and C, what we have is that countries that have more land allocated to capital-intensive agriculture also have more productivity in agriculture and also have higher GDP. So there is a correlation between how much land is in this capital-intensive agriculture according to our classification and productivity in agriculture and GDP per worker. So we find some evidence in this cross-section of countries that the mechanism that we are considering in our model holds. And then what we do is in the paper, in the application of the model that I will show later, we focus on Brazil. We focus on Brazil because it's a country that is sufficiently big. It has a large agricultural sector, and the country has experienced a lot of structural change. So in the panel A here, what you can observe is a structural change. So the shift from people working in agriculture to non-agriculture. Basically what you see is that at the beginning, in 1960, a lot of people were working in agriculture in Brazil. So like 59% of the people were working in agriculture. Then by 2018, only 12% of the people in Brazil are working in agriculture. So there was major structural change in Brazil during this time. In panel B is the data that we bring, what is new in our contribution in this paper. So this panel B is the structural change within agriculture. And what you can see is that land in labor-intensive agriculture was around 30% in 1960. And then by 2018, only 8% of the land was in labor-intensive agriculture. So there was a shift also in how much land was allocated to labor-intensive agriculture in Brazil during this time. So we take this as evidence of a structural change within agriculture. We use land because it's the data that is very easy to access in the data. It's the most available. Also in Brazil, there was an increase in capital intensity in agriculture. This is in the panel C. But more importantly, in panel D, we can observe that there was a huge increase in Brazil in agricultural productivity relative to non-agricultural productivity. So in the beginning, agriculture was very unproductive, only around 10% of the productivity in non-agriculture. By 2018, this increased a lot, and agriculture is now more than 50%, has more than 50% the productivity of non-agriculture. So what we want to do in the paper is to see how much of this increase in labor productivity we can explain with the structural change within agriculture. So just very briefly, I will go through the main assumptions of the model because I want to show you the results later. So basically, to explain the increase in labor productivity in agriculture, we introduce a model. In the model, there are three sectors. One is a non-agricultural sector, and then we have two agricultural sectors, a capital-intensive and a labor-intensive. César, disculpa la interrupción. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Okay, thank you. Time really flew. So I will not be able to show you the model, I think. I will go directly to the results. Sorry, time really flew for me. So we had a model of a structural change that was calibrated to match the process of a structural change in Brazil and between agriculture and non-agriculture, and also within agriculture. So in the data, as I showed you, there was massive structural change between agriculture and non-agriculture in Brazil, and also within agriculture. With our model, where we are able to match this reallocation within agriculture and between sectors. And what we find, I'm sorry that I am jumping so much, but what we find is that with
with our model, we are able to explain the increase in relative productivity in agriculture. And the reason why relative productivity in agriculture is increasing, because as there are less people working in agriculture, we have fewer farmers, but it turns out that these fewer farmers, they now have more capital and they have more land. So what happens is that as a structural change takes place, and as there is this reallocation of land from labor to capital-intensive agriculture, farmers become more productive because they have more capital and because they have more land. And the point in our paper that I wanted to make is that our mechanism is specifically a structural change within agriculture. So in a second simulation exercise in our model is we test how much of the data we can explain by shutting down a structural change within agriculture. This can be seen here in panel B. So in the counterfactual, there is no structural change within agriculture. And what we find is that this mechanism is very important to explain the increase in labor productivity in Brazil. It explains around 25% of the increase. And in the paper, we also do a similar exercise for the cross-section exercise. And basically, in conclusion, what we find is that changes in the sectoral composition of agriculture can explain around 25% of the observed increase in relative productivity in Brazil during this time period, and it can explain 25% of the differences in relative labor productivity in a cross-section of countries. So the mechanism apparently is important to explain this. So I'm sorry that I have to jump so much. No te preocupes, César. La verdad que muy interesante el paper, y también a mí se me pasó avisarte. Estaba concentrado escuchándote. Hay una pregunta en el chat que se refiere a este mecanismo de transición entre la economía se desarrolla, hay acumulación de capital y eso cambia los precios relativos de agricultura intensiva de mano de obra y no intensiva de mano de obra. Y leyendo el paper, el setting que ustedes han establecido es una economía cerrada. ¿Cómo cambia ese mecanismo de efectos sobre acumulación de capital, sobre precios relativos en una economía abierta? ¿Cómo crees que pueda cambiar, considerando que en Perú y otros países de América Latina buena parte del sector agrícola intensivo en capital es exportador, ¿no? ¿Cómo ves que puede cambiar de esa manera los supuestos del modelo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Te cuento primero que hay un paper de un economista peruano que se llama Sebastián Sotelo, seguramente le conocen, y tiene un paper donde responde a una pregunta muy parecida a la que me acabaste de hacer. Y en el caso de nuestro paper, sí es cierto que la economía es cerrada, y justamente hay una sección en el paper donde hablamos que incluso si consideráramos que la economía era abierta, los resultados se iban a mantener porque no todo este cambio within agriculture está siendo explicado por comercio, sino que también este cambio de consumo interno doméstico es importante. Y realmente lo que estamos pensando es hacer una extensión en otro paper donde tenemos en cuenta el comercio. Y lo que estamos pensando es que sería interesante ver, por ejemplo, qué pasa si un país, porque debido a que hay comercio, ¿verdad? Se especializa justamente en un bien que es labor intensivo. Por ejemplo, acá en Paraguay o donde yo trabajo, o en Brasil, la especialización realmente es en bienes capital intensivo, como por ejemplo la soja. Mucho de la exportación es soja y este es un bien definitivamente capital intensivo. Así que lo que queríamos ver era qué iba a pasar si justamente uno se especializaba en un bien trabajo intensivo. Probablemente lo que podía terminar pasando es que la productividad laboral del trabajo no iba a subir tanto, ¿verdad? Como en el caso si te especializabas en soja. Pero es justamente lo que queremos ver en una extensión del paper. Gracias nuevamente por presentar tu investigación y compartir con nosotros los principales hallazgos. Lamentablemente no tenemos más tiempo para profundizar más. Te agradezco bastante y ahora vamos a pasar a los siguientes papers de esta sesión. Muchas gracias, César. Muchas gracias a usted.
Ahora quisiera invitar a Joel Rojas para que presente su investigación. Acá te paso el... Sí. Con esto puedes pasar las láminas. Con el botón verde pasas las láminas y si quieres regresar, con lo retrocedes. Okay. Sí. Que si pueden ponerla... ¿Tienen un micro para él o...? Sí, ahora sí. Gracias. Muchas gracias por invitarnos al workshop. Este es un trabajo conjunto con Jorge Pozo. Ambos trabajamos en el Banco Central de Perú y agradecemos la invitación para este workshop y esperamos la discusión, si es posible, para ayudarnos a mejorar más todavía este trabajo que tenemos dentro de la agenda conjunta que tenemos con Jorge sobre estudiar dinámicas del mercado de crédito y cómo estos interactúan con políticas macro. El trabajo está motivado principalmente por dos observaciones importantes que ha venido ocurriendo a nivel internacional. Es que desde la crisis financiera y sobre todo desde la crisis de COVID-19, observamos que las tasas de interés de política monetaria o las políticas expansivas han sido mucho más frecuentes debido a que nos encontramos en un periodo mucho más complicado, de mayor incertidumbre. Y en ese mismo sentido, los mercados financieros se han vuelto mucho más relevantes, sobre todo para cualquier mecanismo de transmisión. Y esos es precisamente los dos puntos que motivan nuestra agenda de investigación. Cómo es que el comportamiento de los bancos cambia o viene a ser afectado por diferentes políticas de macro que se vienen implementando. En este paper en particular nos enfocamos en estudiar cambios de política monetaria convencional vía la tasa de interés de referencia. Nosotros creemos que Perú es un buen lugar para estudiar el mecanismo específicamente el mecanismo de toma de riesgo, que es aquel mecanismo que utilizan los bancos para incrementar la cantidad de crédito en la economía, pero a los agentes más riesgosos en el sistema. Esto puede hacer ya sea por aquellos que ya existen o sencillamente añadir a aquellos que no tienen acceso al crédito. Y eso, Perú es un buen caso porque el ratio de crédito sobre PBI en el Perú es aproximadamente 40%. Si miramos esto relativo a países más avanzados, es casi 200%. Entonces hay mucho espacio para el aumento del crédito y por lo tanto de este mecanismo para ser operativo. Y como vamos a mostrar en el paper, los mecanismos de oferta o los factores de oferta son los factores más importantes en las dinámicas de crédito, donde hay oferta y demanda, pero los factores de oferta tienden a ser mucho más relevantes. Y por tanto nos vamos a enfocar mucho en la conducta de los bancos y cómo estos finalmente deciden expandir o disminuir la cantidad de crédito. ¿Qué cosa es lo que hacemos en este paper? Principalmente nos hacemos una pregunta, es cómo cambia la conducta de los bancos a la hora de tomar decisiones de oferta de crédito una vez que enfrentan cambios de política monetaria, ya sea por posiciones expansivas en la tasa de interés que finalmente afectan no solamente el costo relativo de fondeo de los bancos, pero también afecta cuáles van a ser las perspectivas futuras de la economía una vez que el Banco Central decide ser más expansivo. Esto principalmente nos enfocamos en cómo los bancos, una vez que enfrentan diferentes grupos de riesgo, deciden cambiar su portafolio de préstamos. Entonces lo que los bancos van a hacer, bajo nuestra forma de exploración que creemos, es que los bancos deciden cambiar su portafolio de préstamos una vez que enfrentan una posición expansiva, por ejemplo, y deciden tomar mayor riesgo y expandir más que proporcionalmente crédito a aquellos mercados donde enfrentan mayor riesgo porque las perspectivas de beneficios son mucho más elevadas.
La metodología que utilizamos en este paper es principalmente empírico, aunque utilizamos luego un modelo más pequeño, un modelo estructural, de solamente 2 periodos para entender los mecanismos subyacentes a nuestro análisis con data micro. Primero, con data macro, lo que mostramos es que hay evidencia robusta de que los factores de oferta, una vez que hay un choque de política monetaria, son los factores más relevantes para determinar el equilibrio en el mercado de crédito. Segundo, una vez que establecemos este hecho, nos ponemos a investigar si es que la evidencia sobre el mecanismo de toma de riesgo tratamos de excavarlo usando microdata a nivel de agencias bancarias. Y específicamente estudiamos cómo un mismo banco se comporta cuando un banco tiene más de una agencia bancaria en el país y cómo frente a un choque de política monetaria que ocurre a nivel macro comienza a cambiar su portafolio de préstamos entre diferentes agencias que operan en diferentes mercados que también varían en nivel de riesgo. Bueno, eso es lo que debería mostrarles en caso no llegue al final porque se me acaba el tiempo. Me voy a pasar la evidencia de la literatura. De hecho, de repente, solamente para mencionar que sí hay mucho trabajo, hay mucho trabajo relacionado al mecanismo de toma de riesgo. Sin embargo, lo que diferencia nuestro trabajo relativo a la literatura internacional existente es que nosotros tomamos una visión diferente de cómo analizar toma de riesgo. Mientras que en la literatura existente, mucho del análisis se ha hecho el estudio de cómo bancos que tienen más capital relativo a que bancos que tienen menos capital, que son aquellos que tienen más incentivos a tomar posiciones riesgosas, y por lo tanto ellos estudian heterogeneidad a nivel de bancos. Nuestro análisis va independientemente de eso, incluso si un banco tiene una posición de capital mucho más elevada y por lo tanto mejor acceso a sistemas de fondeo nacional o internacional, incluso ellos toman este tipo de conductas de toma de riesgo. Así que nuestra contribución en este paper es básicamente a mostrar que esto es independientemente incluso de la cantidad de apalancamiento que un banco tenga ex ante a la hora de tomar esta decisión. Primero, creo que es aquí. Primero, para mostrar evidencia agregada de cómo que los factores de oferta son mucho más relevantes relativo a una vez que ocurre un choque de política monetaria en la economía, no se ve, pero no sé si... Utilizamos una herramienta bastante estándar en la literatura macro, que es utilizar un modelo de vectores autoregresivos, específicamente diseñado para tratar de recoger las dinámicas de la economía peruana. Y a través de esa herramienta nos ponemos a ver cuál es la respuesta condicionada del mercado de créditos una vez que ocurre un choque de política monetaria. Si los factores de demanda fueran mucho más relevantes, por ejemplo, ante una postura contractiva, por ejemplo, de política monetaria, y la cantidad de demanda de crédito, por lo tanto, cae, una señal relevante para saber cómo el mercado de créditos se está equilibrando va a estar dada por el precio del crédito. Si la demanda es mucho más relevante, por ejemplo, y cae la cantidad de crédito, uno debería observar que la tasa de interés debería caer porque los demandantes no desean más crédito, sencillamente, y entonces el precio debería reflejar ese. Pero sin embargo, si luego de observar un choque de política monetaria observamos que las tasas de préstamo también incrementan, entonces la postura relativa entonces la señal debería ser que las tasas de interés de préstamos debería ser más alta y eso daría evidencia de que los factores de oferta son más relevantes a la hora que ocurre un choque de política monetaria. Así que en los resultados, no sé si la presentación, correcto. Lo que sí encontramos entonces en la evidencia macro es que una vez bajo diferentes pruebas de robustez, mostrando incluso variando los periodos muestrales, variando incluso el tipo de especificación, encontramos la evidencia robusta de que creo que todo el mundo está convencido de eso, es que una vez que el Banco Central, por ejemplo, toma una posición contractiva, sí se observa una caída de crédito, pero también se muestra un aumento en las tasas de interés, lo que indicaría que son los factores de oferta los más relevantes.
En nuestro análisis también miramos cuál es una medida de toma de riesgo de los bancos. Utilizamos un indicador de la bolsa de valores y medimos la volatilidad realizada de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que son empresas financieras, y encontramos que ante un aumento de la tasa de interés o un choque de política monetaria, este indicador cae, lo que indicaría que los inversionistas básicamente observan que los bancos son menos riesgosos, y eso es lo que deberíamos esperar bajo un mecanismo de toma de riesgo, ¿no? Que los bancos ante una postura más contractiva deciden tomar posiciones más conservadoras y por lo tanto reducen la cantidad de crédito y su exposición al riesgo, por tanto, en la economía. Bueno, eso es lo que observamos en la evidencia agregada, así que me he pasado varios slides, seguramente por... En la evidencia agregada era lo que les contaba, ¿no? Una vez que observamos un aumento de un choque de política monetaria, lo que encontramos es que la cantidad de crédito cae, como muy bien se observa en el panel B de esta figura. Observamos también un aumento en la tasa de interés de préstamos, lo que nos daría la señal de que los factores de oferta son los mucho más relevantes para explicar las dinámicas o el ajuste del mercado de crédito una vez que hay un choque de política monetaria. Y también mostramos evidencia robusta de que al mismo momento la toma de riesgo de los bancos también aumenta. Entonces, esto es evidencia relativamente convincente de que los factores de oferta son principalmente relevantes a la hora de estudiar la dinámica del crédito una vez que hay un choque de política monetaria. Sin embargo, el análisis agregado tiene un montón de limitaciones porque hay varios mecanismos subyacentes. Quizá los bancos deciden tomar menos riesgo porque las oportunidades de riesgo son mucho menores, dado que hay un panorama mucho más negativo para la economía. Entonces, probablemente por eso esencialmente están tomando riesgos y no obedecen necesariamente a su conducta individual. O sea, lo que yo observo en la data no es la conducta de los bancos, sino básicamente que está cambiando el perfil de riesgo de los bancos, el perfil de riesgo de los agentes que se prestan. Entonces, para mostrar evidencia de que esta evidencia macro refleja parte de la conducta de los bancos a la hora de tomar riesgo, nos volcamos a estudiar la microdata y ver cómo a nivel de agencias bancarias los bancos deciden tomar riesgo para un mismo banco. Así que primero utilizamos un modelo simple, primero para guiar nuestra intuición. En este modelo simple asumimos que hay un solo banco y hay dos mercados. Un mercado que es más riesgoso, que lo denotamos por la letra H, y un mercado menos riesgoso, que lo llamamos por la letra L, pero los asociamos a una ubicación geográfica que en este caso van a ser provincias. Porque en nuestro análisis micro más adelante lo que finalmente hacemos es que dividimos los mercados a nivel de provincia con diferentes niveles de riesgo. ¿Y esto por qué? Porque parte de nuestro análisis subyacente asume que los mercados locales tienen factores estructurales subyacentes que definen el riesgo de una región. Por ejemplo, algunas regiones, por ejemplo, están más expuestas a choques de precios internacionales de commodities porque hay mayores unidades mineras, por ejemplo, y por lo tanto esas regiones deberían mostrar un mayor nivel de riesgo. Algunas otras regiones tienen menores niveles de educación. Esos menores niveles de educación reflejan que el conjunto de prestamistas sean más riesgosos porque al tener un menor nivel de educación puedes enfrentar los riesgos de manera más difícil que aquellos que sí tienen un mayor nivel de educación y por lo tanto tienen mayores herramientas para manejar el riesgo. Otro factor también encontramos es que podría estar relacionado a este hecho, es también que el ambiente para hacer negocios también puede influir cuál es el perfil de riesgo de los prestamistas y esos deberían ser reflejados endógenamente como un factor estructural. Entonces, una vez que uno asume que esos factores estructurales determinan heterogeneidad de riesgo a través de diferentes mercados locales, entonces un solo banco enfrenta diferentes mercados en términos de riesgo. Entonces, hacemos que en nuestro análisis asumimos que las firmas no son heterogéneas, pero que hay ciertos mercados donde hay más riesgo relativo a otros. Los bancos toman
centralizan el riesgo y deciden manejar su portafolio de préstamos sobre en qué región debería prestar más. Y para eso, primero observan cuál es el costo de oportunidad del fondeo, que va a estar dado por los depósitos, y el costo de fondeo y la tasa de interés o el rendimiento por los depósitos está determinado por el Banco Central vía cambios en la tasa de referencia. En este mercado, lo que observamos en el resultado básicamente está representado solamente en estas dos ecuaciones. Que una vez que, por ejemplo, hace una política monetaria expansiva del Banco Central que reduce la tasa de interés, lo que hacen los bancos es que desproporcionalmente aumenta la oferta de crédito en aquellos mercados donde hay mayor riesgo. ¿Y esto por qué? Porque incrementan sus ventajas de beneficios futuros que van a obtener por los pagos de este préstamo, y porque al haber fricciones de oferta de créditos, los bancos siempre sobreestiman los retornos a préstamos que hacen en mercados más riesgosos. Así que lo que deberíamos observar es que después de una respuesta diferenciada dentro de un mismo banco en diferentes mercados que va a enfrentar. Entonces voy a lo que hacemos. Usamos diferentes fuentes de datos para básicamente construir el riesgo estructural de los mercados locales que los bancos enfrentan, y para eso usamos microdata del registro administrativo de créditos con la ubicación del deudor que está dado por SUNAT o por la agencia de gobierno para procesos de impuestos y administrativos. Y luego construimos un indicador de riesgo. Ese indicador de riesgo para cada región, luego le tomamos un promedio de tal manera que el promedio refleja de alguna forma el riesgo subyacente estructural de una economía, o en este caso de una provincia. Una vez que tenemos esta información, el gráfico acá muestra que precisamente hay suficiente heterogeneidad de riesgo en el país, y observamos aquellas regiones con un riesgo mucho más bajo versus aquellas que tienen un nivel de riesgo mucho más elevado. Una vez que lo que encontramos es precisamente que aquellas regiones que tienen mayor nivel de riesgo, mayor ratio de morosidad, tienden a ser aquellas regiones donde hay menos gente, hay más informalidad, también los préstamos son mucho más pequeños y está distorsionado el gráfico, y también la tasa de crecimiento del crédito es mucho más baja. Entonces estas consideraciones indican que precisamente es compatible con aquello que observamos o la intuición de cómo debería ser una región más riesgosa. Entonces, como ya les estaba comentando, para aislar de alguna forma que nuestros resultados tengan que ver con factores específicamente de los mercados individuales, utilizamos una estrategia que es la estrategia dentro del análisis dentro de un banco. Usamos la microdata para ver cómo un banco se comporta ante diferentes mercados que va a enfrentar. Como finalmente las decisiones se toman a nivel centralizado, las oportunidades de préstamos que puedan ocurrir a nivel agregado producto de cambios en las decisiones de política monetaria es a nivel de bancos. Entonces, al controlar ese factor vía efectos fijos en nuestro análisis, estamos analizando factores de oferta que solamente vienen producto de la decisión del banco para reasignar su portafolio de un lugar a otro, debido a que hay más riesgo en una región relativa a otra. Y los resultados que encontramos es que este efecto es bastante significativo y confirman que ante un choque de política monetaria o un cambio en la política monetaria, los bancos deciden aumentar el nivel de préstamos en aquellas regiones más riesgosas relativo a mercados menos riesgosos. El impacto, si bien acá parece ser pequeño, pero si uno lo multiplica por la desviación estándar de cómo el riesgo varía entre regiones, puede llegar a ser por cada 100 puntos básicos de incremento en la tasa de referencia, puede aumentar en la región más riesgosa de 59 puntos básicos más alto que aquellas regiones donde no hay riesgo. Ahora bien,
el resultado anterior está hecho a nivel de agencias bancarias, pero puede ser que eso no se refleje a una conducta más a nivel de bancos. Puede ser que el banco, su propósito de diversificación del banco es precisamente eso, tomar ventaja y tomar más posición en activos menos riesgosos y en algunos menos riesgosos, tal que al final su portafolio siempre se mantenga equilibrado y finalmente su conducta de toma de riesgo finalmente no tenga efectos agregados. Entonces, para mostrar que nuestros resultados se mantienen y que que el canal de toma de riesgo de los bancos ante política monetaria sí se sigue manteniendo incluso a niveles de agregación más alto, continuamos nuestro proceso de hacer la misma estimación, pero a nivel de provincias, controlando por bancos, un solo banco que presta entre diferentes provincias, y encontramos que los resultados se mantienen elevados, siguen manteniendo el sentido que deseamos, o que está con la intuición. Y si aumentamos el nivel de agregación a nivel de provincia para ver si hay efectos reales en la economía, es decir, si cambia el volumen total de préstamos en una provincia y por lo tanto hay impactos en empleo, encontramos que sí, tienen el sentido correcto y el canal de toma de riesgo sí también tiene impactos reales, no solo en el volumen de crédito que enfrenta toda la región, sino también sobre el nivel de empleo que existe en esta región, aunque en esta estimación encontramos que no es significativo, lo cual creemos que es relacionado a la data de empleo que es bastante limitada y que solamente comienza desde el 2011. A nivel de bancos se sigue manteniendo el mismo resultado y observamos que precisamente aquellos bancos que toman esta conducta de toma de riesgo muestran mayores incrementos mayores beneficios operativos producto de estas operaciones. Entonces, los resultados que hasta ahora les hemos mostrado, y esperamos haberlos convencido e invitarlos a que lean el paper para que puedan discutirnos un poco más, es que encontramos un efecto significativo e importante de toma de riesgo una vez que hay posiciones expansivas de política monetaria. Esto en términos de policy podría ser relevante porque indicaría que los movimientos en política monetaria también son un factor relevante a la hora de incluir nuevos individuos al mercado de crédito. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Hay una pregunta del público relacionado con la elección del indicador de volatilidad, ¿no? ¿Puedes explicar un poco por qué eligieron esa manera de identificar el riesgo? Puedes sentarte para contestar la pregunta. Bueno, la medida que utilizamos es primero porque no hay un indicador agregado de cómo medir el riesgo a nivel agregado, cómo el sistema financiero toma más riesgo. Quizá podría ser de repente el mismo ratio de morosidad, ¿no? Como un indicador de riesgo. Sin embargo, esa medida es ex post, pero la medida que nosotros utilizamos es, miramos el índice, en la bolsa de valores, el índice de cotizaciones de bancos en el Perú. Y luego, en data diaria, en un mes, miramos cuál es la volatilidad de ese índice o la medida de la volatilidad observada. Y eso es una medida de cómo es que los inversionistas deciden tomar más o menos posición en un banco específico. Y eso es de alguna forma la posición ex ante de lo que los inversionistas observan, de qué cosas es lo que los bancos están haciendo. La medida no es creada por nosotros, la hemos basado en un paper de Doluca del 2014 que utiliza también esta medida para tomar riesgo, ¿no? A nivel agregado. Sí, sí. Buenísimo. Ahora pasamos a la presentación de Luis Yepes. No sé si me ayudan con la conexión. Gracias. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido al seminario y te doy la palabra para que presentes tu investigación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Yepes, soy del Banco Central de Reserva del Perú y voy a presentar este paper cuyo título es Does Uncertainty Matter for the Effectiveness of Monetary Policy?
Y este es un trabajo conjunto con Juan Carlos Aquino, también del Banco Central de Perú, y Nelson Ramírez Rondán del CEMI, ¿no? Entonces, hay mucha literatura sobre la identificación de política monetaria. Acá hay muchos papers muy buenos, como los de Bernanke y Blinder, los de Cristiano, Lipper, Smed y Wouters, entre otros. La mayoría de esta literatura se basa en modelos de Barça estructurales, donde la identificación de la política o del choque de política monetaria cumple un rol fundamental, ¿no? El esquema de identificación se restringe solo a la ecuación de política monetaria, ¿no? Entonces, los parámetros estructurales no se identifican de manera exacta, ¿no? O sea, se logra identificar un solo choque o un subconjunto de estos, nada más, como Bernanke y Mijob, los papers de Bernanke y Mijob, de Cristiano, Ullich, Arias, entre otros, ¿no? Por otro lado, la incertidumbre puede afectar la ecuación de política monetaria porque tiene influencia en agregados macroeconómicos como son la inversión y el ahorro, ¿no? Eso se puede ver en el paper de Bloom del 2009 y el 2012. También en la liquidez del mercado financiero, a medida que los portafolios se reequilibran y los fondos se mueven de manera internacionalmente, ¿no? Lo tiene que ver o está relacionado con el paper de Rees del 2019, y también las condiciones del mercado de créditos, ¿no? Ya que la incertidumbre afecta el crecimiento del crédito, ¿no? Y eso está visto por el paper de Bordo del 2018. Por último, también tenemos el riesgo de las divisas, en riesgo en divisas, que básicamente es que hay un exceso de retornos en las operaciones de carry trade de divisas, ¿no? Esto es algo desarrollado por Hastert, Rogers y Sun en 2017 y el paper de Berg y Mar en 2018. Entonces, estas investigaciones o todo esto sugiere que la incertidumbre es una variable importante que puede afectar la efectividad de la política monetaria, ¿no? Entonces, este paper lo que busca es examinar cómo es que está relacionada la política monetaria y la incertidumbre, pero de manera no lineal, ¿no? Entonces, hay literatura relacionada o que trata de ver este link, ¿no?, entre incertidumbre y política monetaria. Y uno de los primeros es Babra, del 2014, que construyó un modelo de price setting con microdata del Consumer Price Index, o el IPC, ¿no? Y muestra que en esos modelos implican que el output o que el producto responde en menor medida a la política monetaria durante temporadas o periodos de alta volatilidad, ¿no? También Tillman en 2020 muestra que una política monetaria más contractiva lleva a una menor respuesta de las tasas de interés plazo en periodos de alta incertidumbre. Y uno de los papers o más relacionados al nuestro es el de Asbate de 2017 y también el de Castelnuovo y Pellegrini en 2018, ya que ellos encuentran que la política monetaria ejerce un impacto moderado en presencia de alta incertidumbre para la economía americana, y luego Pellegrino también lo muestra en 2018 para la euroárea. Sin embargo, existen otros papers como el de Blot que no encuentran ninguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta de la inflación a la política monetaria, tanto en periodos de baja como de alta incertidumbre, pero todo esto para Europa, ¿no?, para el euroárea. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de papers que usan un framework como un SBAR, para imponer un threshold que permita en la incertidumbre, en la distribución histórica de incertidumbre, que permita dividir la muestra en regímenes de baja y alta incertidumbre, ponen este threshold de manera ad hoc, ¿no? Entonces esto hace que haya dos problemas. Hemos identificado que esto genera dos problemas. El primero es que suelen imponer, o por ejemplo, thresholds muy altos, como el paper de Asbate, que, si no me equivoco, pone un threshold alrededor del percentil 90 de la distribución de su medida de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que en el régimen de alta incertidumbre hay muy pocas observaciones. Se reduce considerablemente el número de observaciones, por lo que si se utilizan métodos bayesianos, como los que utilizamos en este paper, ¿no?, hace que los intervalos de confianza sean muy amplios, ¿no? Dificulta identificar cualquier efecto. Y segundo, es que, de acuerdo a Donaire, muestra que si imponemos de manera ad hoc estos thresholds de incertidumbre, hace que la prueba de asimetría tenga bajo poder para rechazar la hipótesis de que el modelo es lineal, ¿no? Entonces va a ser muy difícil demostrar que en verdad existe el threshold,
y que se puede dividir la muestra en dos, en regímenes de baja y alta incertidumbre. Entonces, nuestro framework difiere de todos esos trabajos, primero porque postulamos que la incertidumbre afecta a la efectividad de la política monetaria, ya que permite, mediante regresiones de umbrales a la Hansen, permite dividir la muestra en regímenes de baja y alta incertidumbre. Segundo, una vez que ya tenemos dividida nuestra muestra, vamos a estimar un S-bar para cada régimen, ¿no? Y utilizamos algoritmos recientes, que son los desarrollados por Arias, que básicamente usamos su esquema de identificación del choque de política monetaria a través de restricciones de cero y sigma, ¿no? Que más adelante voy a explicarlas. Entonces, acá tenemos la metodología. Acá en la ecuación 1 se muestra el S-bar, que es muy similar a lo de Arias, y la ecuación 2 es la forma reducida de este S-bar. Lo importante es que nos fijemos en la primera ecuación de esta forma reducida, que vendría a ser la ecuación número 3. Esta ecuación número 3 es la ecuación de política monetaria, la Rayleigh-Taylor, como una serie de tiempo, una regresión de serie de tiempo, donde Y1t es la tasa de interés de referencia, YT es un vector que contiene el intercepto y el ax de 6 variables, donde también está metida esta tasa de interés, y U1t es el error. Aparte, esto está en meses, ¿no? La temporalidad es en meses. Entonces, para poder evaluar si es que la incertidumbre afecta o no la efectividad de la política monetaria, nosotros vamos a usar regresiones de series de tiempo, como he mencionado, pero siguiendo la metodología de Hansen de regresiones de umbrales, teniendo en cuenta una variable como umbral, que en este caso es la incertidumbre, ¿no? Entonces, si nos enfocamos ahora en la ecuación 4, donde Qt es la incertidumbre de la economía americana y el operador 1 toma el valor de 1 si es que la incertidumbre es menor a un threshold, a un umbral de incertidumbre, y 0 de otro modo, ¿no? El parámetro a estimar en esta regresión básicamente es gamma, que gamma vendría a ser el umbral o el threshold de incertidumbre, ¿no? Que nos va a permitir dividir la muestra. Entonces, como mencioné, el esquema de identificación se basa en trabajos de Arias, ¿no? Y en el bar reducido tenemos 6 variables endógenas que están ordenadas de la siguiente forma, que son producto, precios, precio de commodities, reservas totales, reservas no prestadas y por último la tasa de interés, ¿no? Y aparte nosotros tenemos 2 restricciones, donde la primera restricción es que la tasa de interés de referencia es el instrumento de política monetaria y reacciona de manera contemporánea al producto, a los precios y a los precios de los commodities. Y la restricción número 2 es que esta reacción contemporánea de la tasa de interés, tanto al producto como a los precios, es positiva, ¿no? Entonces aquí están nuestras restricciones de cero y signo, que se basan en el trabajo de Arias de 2019. El dataset que utilizamos, básicamente, data mensual para Estados Unidos, para las 6 variables antes mencionadas y también para incertidumbre, ¿no? En el caso del producto usamos el PBI real, en el caso del caso del nivel de precios el deflactor PBI, para el precio de los commodities, el Commodity Price Index, mientras que para reservas totales, reservas no prestadas y tasa de interés son las mismas variables. Y todo esto lo sacamos de la página web de la Fed, ¿no? La muestra que usamos es desde enero de 1985 hasta diciembre de 2020, ¿no? Esta muestra básicamente la hemos usado o la tenemos en cuenta desde enero de 1985 porque desde ese mes existe data para incertidumbre, ¿no? Porque nosotros usamos el Economic Policy Uncertainty Index y solo existe desde enero de 1985. Este índice se basa básicamente en 3 componentes. Un componente tiene que ver con las noticias, el segundo es un componente fiscal y el tercero es un componente económico, ¿no? Entonces, en la figura 1, básicamente nos ayuda a ver cómo es que hemos formado el intervalo de confianza de la regresión de umbrales o la threshold regression. La figura 1 muestra la renormalización de la función objetivo en el espacio del parámetro de umbral de la incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando esta función es minimizada en 0, es justo en ese punto donde está el umbral o el threshold, que es gamma hat, y que es igual a 109.789. Y está acá, no sé si logran verlo. Básicamente, ahora para tener en cuenta un intervalo de confianza del 95%, el conjunto de valores que están dentro de este intervalo son los menores a la línea roja mostrada en la figura 1, ¿no? Básicamente es el intervalo que va desde 107.955 hasta 115.214, ¿no? Ahora, el bootstrap p-value del test
cuya hipótesis nula es que el modelo es lineal, es 0. Entonces esto nos permite rechazar esa hipótesis nula, por lo cual existe un threshold que nos va a permitir de nuevo dividir la muestra en regímenes de baja y alta incertidumbre. Entonces, en la figura 2 muestro básicamente el gráfico del Economic Policy Uncertainty Index con el intervalo de confianza mencionado y también el threshold estimado. Entonces, ese threshold estimado se ubica en el percentil 57 de este índice, distribución de este índice, ¿no? Y, por ejemplo, ahora teniendo en cuenta ya los impulsos respuestas a un choque contractivo de política monetaria y teniendo en cuenta todo el sample o toda la muestra, encontramos que, por ejemplo, el output reacciona de manera inmediata con una alta probabilidad posterior, que es de 64%, solo el primer mes, y luego este efecto se diluye. Con una alta probabilidad posterior me refiero a las bandas de color azul oscuro. Y con intervalos de confianza del 95% ya son las bandas más claras, ¿no? En el caso de precios, el precio de los commodities y reservas no se encuentra nada, ningún efecto. Y obviamente en la tasa de interés sí se ve un efecto con alta probabilidad posterior para los primeros meses del primer año, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que acá hay un tema porque acá se ve un efecto menor que en el caso del paper de Arias del 2019. ¿Por qué? Nosotros creemos que es porque ellos utilizan otro sample. Básicamente ellos utilizan desde enero de 1965 hasta antes de la crisis del 2008, si no me equivoco. Entonces, si nosotros vemos la figura 2, nosotros hemos considerado el periodo 2018-2020. Este periodo está caracterizado por un alto nivel de incertidumbre. Entonces, a priori lo que nosotros creemos es que, como nosotros consideramos este periodo de alta incertidumbre, es lo que nos permite tener estos efectos más suaves, ¿no? En comparación a ARIA. Ahora, en la misma línea, en la figura 4, mostramos los impulsos respuesta, pero para el régimen de baja incertidumbre, ¿no? Acá sí se puede o se logra ver un efecto contractivo del output, o del producto, perdón, con una alta probabilidad posterior para los primeros 4 años. En el caso del nivel de precios, también para los primeros meses del primer año, mientras que para el precio de los commodities y para las reservas no se encuentra ningún efecto, y obviamente para la tasa de interés de referencia se mantiene el efecto positivo, pero ahora es más fuerte incluso. En el caso del régimen de alta incertidumbre, acá se ve un efecto nulo en output, un efecto nulo en precios y en reservas, ¿no? En el precio de los commodities se logra ver que en ciertos meses del primer año se tiene un aumento, ¿no? El precio de los commodities. Y de nuevo acá tenemos un aumento de la tasa de interés de referencia. Entonces, a manera de robustez, nosotros también hemos tomado en cuenta otros índices de certidumbre. En la figura 6 mostramos básicamente que es la regresión de threshold, pero usando el Categorical Economic Policy Uncertainty Index, que este índice ya solo se basa en noticias relacionadas a la política y economía. Incertidumbre ligada a esos dos puntos y mediante noticias. Entonces acá estimamos, y el threshold estimado es 98.434, pero lo más importante es que se sitúa en el percentil 58 de su distribución. Entonces está prácticamente es casi el mismo que el anterior, que en el caso base. Por último, en el Categorical Economic Policy Uncertainty Index también tenemos los mismos resultados, ¿no? Para el régimen de baja y alta incertidumbre. Y en el caso de robustez, utilizando el US Equity Market Volatility Index, que viene a ser una incertidumbre relacionada más que todo al mercado financiero, encontramos que el threshold se ubica en el percentil 65. También está muy cercano a lo que hemos encontrado en los anteriores dos casos. E incluso acá, cuando hacemos el análisis de impulso-respuesta, encontramos que en un régimen de baja incertidumbre, el efecto es mucho más fuerte, ¿no? Se logra ver una persistente caída del output y del nivel de precios, mientras que para el régimen de alta incertidumbre se sigue manteniendo, ¿no? Los resultados antes vistos. Entonces, en conclusión, este paper busca estudiar si la incertidumbre importa o no para la efectividad de la política monetaria, ¿no? Para esto usamos series de tiempo
para la economía americana y encontramos que sí existe un threshold que nos permite dividir la muestra en dos regímenes, uno de baja y uno de alta incertidumbre, lo cual nos permite hacer un análisis con un SVAR bayesiano en cada régimen, ¿no? Y la principal conclusión que encontramos es que el choque de política monetaria declina la actividad económica en el régimen de baja incertidumbre, pero no en el de alta incertidumbre. Incluso estos resultados son, como hemos visto, son robustos, utilizando otras medidas de incertidumbre como son el Categorical Economic Policy Uncertainty Index y el Equity Market Volatility Index. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por presentar la investigación. Muy interesante y muy relevante pensando en los hechos para Estados Unidos, pero para Perú sería muy relevante también ver, considerando la enorme incertidumbre en la que estamos viviendo hace mucho tiempo. Una pregunta que llegó por el chat, que tiene que ver con este efecto diferenciado que sacaste respecto de áreas, y tiene que ver con el último periodo de la muestra, ¿no? Particularmente sí. 2008 a la fecha. También, además de tener mayor incertidumbre en ese periodo, también hubo un cambio relevante en la política monetaria, que es el quantitative easing, que de alguna manera para hoy día ver la magnitud o el stance de la política monetaria, además de la tasa de interés, hay que ver también, digamos, la posición de activos, ¿no? La hoja de balance del Banco Central. ¿Qué influencia crees que tiene el mayor intensidad de uso de compra de activos por parte de la Reserva Federal en los resultados del estudio? O sea, básicamente nosotros sí hemos tomado en cuenta eso, solo que no está mostrado en el paper ni en la presentación, pero sí hemos hecho samples más reducidos considerando este evento y se sigue manteniendo los resultados. O sea, no, si bien ahora hay, como decir, otro instrumento que permite la efectividad de la política monetaria, igual se sigue viendo que en periodos de alta incertidumbre no es tan efectivo, por ejemplo, ahora la tasa de interés. Creo que sería relevante también poder solo hacerlo en el caso de un choque, pero ya no solo a la tasa de interés, sino ver otro tipo, ¿no?, de esquema de identificación, considerando el quantitative easing, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más. Déjame ver si me ha pasado alguna. No, creo que ya no hay más preguntas. Así que, Luis, te doy las gracias nuevamente por presentar tu investigación y con tus coautores, por supuesto. Y este es el cierre de esta sesión. Vamos a pasar a un descanso de 15 minutos más o menos y luego pasamos ya a la última sesión donde vamos a ver el impacto de la incertidumbre sobre el ciclo económico, particularmente para Perú. Media hora de break, ya me corrigieron. Ok, muchas gracias.